Muy buenas tardes a todos los seguidores del Zoológico de Barranquilla que ya empiezan a conectarse con nosotros en esta nueva sesión del Zoo en Vivo. Como les comentamos hace varios días, hoy estamos en una zona que, tiene sus seguidores y también sus detractores. Es nuestro espacio de anfibios y reptiles y vamos a estar contándoles mucho más acerca de cada una de las especies. Pero para hacer esto, está conmigo Óscar Medina. Óscar es nuestro coordinador de cuidado animal y es además un experto en serpientes y en otros reptiles, y quién mejor que él para contarnos qué es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Óscar, buenas tardes y bienvenido. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo ya a esta hora. Estamos desde el hábitat de las tortugas del río Magdalena, una de las especies más importantes para la fauna de nuestro país. ¿Por qué, Óscar? Así es, Caro. Bueno, te cuento. Esta serpiente, iba a decir, yo estoy hablando de serpientes. Esta tortuguita, para empezar, es endémica de Colombia. ¿Qué quiere decir una especie endémica? Es una especie que solo existe en un espacio, ¿sí? Es decir, esta tortuga solo vive en Colombia, únicamente, en los ríos Cauca, en el río Magdalena, río Sinú, entre otros, ¿sí? Es tan importante también porque esta especie está en peligro crítico, ¿ya? Debido a la destrucción de sus hábitats, a la cacería indiscriminada. Tiene tanto peligro que se encuentra dentro de las 25 especies más amenazadas en el mundo. Entonces es una especie muy representativa y muy importante para nosotros, y tenerla aquí en la colección pues tiene mucho valor. Yo te cuento, Óscar, y por supuesto también a todas las personas que se conectan con nosotros, que precisamente como el rol de los zoológicos es trabajar por las especies de nuestro país y pues por supuesto más por las que se encuentran amenazadas, estamos muy contentos porque en esta temporada de cuarentena tuvimos crías de tortugas de río Magdalena, una especie que, como les dice Óscar, solo se da en nuestro país, así que es una gran noticia porque de esta manera contribuimos al bienestar de nuestra naturaleza y también nos deja ver que los animales en el zoológico están muy bien, porque por supuesto eso es una señal cada vez que se producen crías. Así es, Caro, pues fue muy satisfactorio para nosotros saber que tuvimos unas crías y pues bueno, ya ahora la idea es criarlas y incluirlas a nuestro plan de colección, que son los animales que tenemos en el zoológico, pues para educación y para los proyectos que podemos disponer. Así es, pero yo les cuento que además de las tortugas de río Magdalena, ellas comparten este espacio con un lagarto, si mal no estoy, Óscar. Sí, así es. Vamos a intentar encontrarlo porque él además tiende a medio camuflarse, ¿no? con este hábitat, pero yo creo que allí ya lo encontramos y ya lo están viendo todos nuestros seguidores desde casa. Así es, Caro, como si lo pueden observar, si lo pueden notar allá al fondo, tenemos un basilisco. También le llaman en otros lugares de Colombia pasacharcos, pasarrollos o lagarto Jesucristo. Le dicen de esta manera precisamente porque tiene la capacidad de caminar sobre el agua. Yo creo que este es uno de los nombres más comunes porque es muy fácil, digamos, encontrar videos de él andando muy rápido sobre el agua, a tal punto que pareciera que andara sobre ella y por eso obtiene este nombre. Pero las tortugas del río Magdalena y el basilisco no son las únicas especies que ustedes pueden encontrar en este espacio del zoológico, así que vamos a desplazarnos, Óscar, te invito hasta pues los siguientes hábitats que las personas pueden recorrer cuando nos visitan. Bueno, Caro, aquí no solo tenemos serpientes, aquí tenemos este anfibio, ¿sí? Uno muy representativo de la tierra caliente colombiana, de las tierras bajas colombianas, y es el sapo común, ¿ya? Muchas personas se preguntarán qué es sapo, qué es rana, o cuándo menciono uno o cuándo menciono otro, Caro. Lo que sucede, pues en términos generales, es que el sapo es aquel que tiene verrugas, ¿ya? Las ranas por lo general tienen el cuerpo liso, la piel lisa, entonces es una comparación un poquito muy somera, muy general, pero como para que las personas las tengan en cuenta. Aquí este sapo que tenemos es uno de los más abundantes en Colombia, como decía, de las tierras bajas, y tiene una particularidad. Atrás de los ojos, ya, tiene algo que se llama glándulas parótidas. Estas glándulas, en nuestro caso en los humanos, nosotros producimos saliva, nuestras glándulas parótidas producen saliva, en ellos producen un veneno, es un exudado es un líquido que ellos pueden producir precisamente para defenderse.
Oscar, y por ejemplo, para que las personas distingan más fácilmente ranas de sapos, por ejemplo, ¿cómo pueden guiarse? ¿Por el tamaño, por el color? Bueno, Caro, las ranas en general son más pequeñas, los sapos crecen mucho más. Sin embargo, esta característica no es muy adecuada para tenerla en cuenta porque hay sapos que son muy pequeños y no crecen mucho. Entonces, básicamente es porque tengan o no tengan verrugas como tal en la piel, pero como te digo, es algo muy general. Ok, bueno, después de pasar por el sapo, vamos a ir a la primera serpiente de nuestra zona de anfibios y reptiles. Vamos a ubicarla, está bien acá cerquita. ¿Cuál es, Oscar? Así es, bueno, y ahora sí empezamos a hablar de serpientes. Esta que tenemos aquí es una boa chocolate, ¿ya? Ustedes van a escuchar mucho el término culebra, el término boa, el término víbora, ¿ya? Cada serpiente tiene una definición diferente dependiendo del animal que sea. En este caso tenemos una boa, es un animal constrictor, ya muchas personas habrán escuchado esa palabra, es decir, que mata por ahogamiento, esperan a que la presa deje de respirar, a que el corazón deje de latir y de esta manera ya pueden pues comer su alimento. En otras partes de Colombia le llaman boa tornasol porque cuando los rayos del sol pues ¿Se reflejan sobre ella? Exactamente, tiene una coloración tornasol. Oscar, pero con eso que mencionabas de culebras, de serpientes, de víbora, ¿esta qué es? Esta es una boa. Entonces, haciendo un gran resumen, todas van a ser serpientes, ¿sí? Entonces, las serpientes son reptiles de cuerpo largo, sin patas. Algunas tienen veneno, otras no, ¿sí? Pero cuando yo digo víbora, cuando digo boa, hace referencia a la familia, ¿sí? Te voy a poner un caso general. Yo soy de apellido Medina, ¿cierto? Tú eres de apellido Fernández. Los Fernández y los Medina tienen características muy particulares. Entonces, tú tienes el cabello liso, yo tengo el cabello crespo, ¿cierto? Lo mismo sucede con las serpientes. Esta familia de serpientes, las boas, son constrictoras, tienen un cuerpo muy musculoso, ¿ya? Y matan de esa manera, por constricción. O sea que con base en esa descripción que nos estás dando, todas las serpientes que vamos a ver acá pues hacen parte de esa gran familia de serpientes, pero no necesariamente todas son culebras o víboras. Exactamente, Caro. La que acabamos de ver es una boa. Ahora pasamos con una culebrita que está allá al fondo. No sé Bueno, si eso es algo que pasa muy seguido y es que ellas tienden a camuflarse allí, a resguardarse entre árboles y ramas. Y ahora mismo, lastimosamente, no se ve, Oscar, pero ¿qué podemos decir de la falsa mapaná? Vamos a mirar la ficha para que todos puedan conocerla. Así es, Caro. Entonces, falsa mapaná es una culebra, como les decía ahora, es otra familia de serpientes, es decir, es una serpiente pero con características diferentes, ¿ya? Entonces, por eso entra dentro de las culebras. Le dicen falsa mapaná, ¿ya? Primero, no es una mapaná verdadera. Para los que puedan conocer un poco de serpientes, la mapaná es una serpiente peligrosa. Igual ahorita venenosa. vamos a pasar por la mapaná y vamos a ver las diferencias. Así es. Entonces a esta la dicen mapaná porque tiene ciertos parecidos con ella. Entonces, cuando ella está en una posición defensiva, ella coloca la cabeza en forma triangular o en forma de lanza, que son característicos de las mapanás. También tienen una especie de X, podríamos decirlo así, que es también característica de la mapaná, aunque esta también, la forma de las manchas de su cuerpo son círculos, entonces muchas veces se asemeja a la coloración de las mapanas y por eso le dicen de esta manera. Mientras vamos llegando hasta la verdadera mapaná para descubrir todas estas diferencias que nos enunciaba Oscar, vamos a pasar por una de las serpientes más importantes y a su vez más peligrosas, Oscar, de la fauna americana y es la cascabel. Así es, Caro. Sale hasta en canciones, la cascabel. Esta serpiente es una de las más peligrosas en Colombia en cuanto al veneno. Es más, es de las más peligrosas por su veneno, un veneno neurotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que paraliza, ¿sí?, a la presa o a lo que sea que muerda. Hablemos presa en el caso que se la vaya a comer o una persona si hay un accidente lastimosamente. Sin embargo, a pesar que es el veneno más peligroso en Colombia, también es de las serpientes menos agresivas. Una característica que tiene esta serpiente es que ella, ahí sí lo pueden escuchar,
Vamos a intentar acercarnos a ver si logran ustedes desde casa ver el movimiento de su cascabel y vamos a quedarnos en silencio un poco a ver si lo perciben. Así es, entonces las cascabeles agitan precisamente el cascabel, valga la redundancia, como un mecanismo, una señal de advertencia. Ahí está diciendo a la persona o al animal, al organismo que esté al frente, no se acerque, oiga, yo soy peligroso, no se acerque porque puedo hacer daño. Entonces, precisamente esta serpiente, a pesar que tiene el veneno más peligroso en Colombia, uno de los más peligrosos, más bien, el cascabel evita también que hayan pocas mordeduras, pues, porque funciona como alerta, digamos. Exactamente. Y además es una de las maneras más fáciles de distinguirlas porque a pesar de la gran variedad de serpientes que existen no solamente en Colombia y en el mundo, creo que esta es la única que tiene este rasgo y que nos permite pues de esta manera distinguirla. Así es, el cascabel es característico de este tipo de serpientes. Bueno, ya hemos visto una boa, que es la boa chocolate, ya vimos una culebra, que es la falsa mapaná, aquí tenemos una víbora. Es otra familia de serpientes. Voy a mencionar mucho esto. Serpientes son todas, ¿cierto? Todos los reptiles en general, que no, de cuerpo largo, sin patas, ¿cierto? Porque hay otros reptiles sin patas, pero no son serpientes. Pero ya llevamos 3 familias, una boa, una culebra y ahora vamos con la víbora, que es esta sección en la que estamos. Además mencionar que todos los animales que hemos visto hasta ahora son pertenecientes a la fauna colombiana. Porque a propósito de este mes de la biodiversidad en la que estamos, vale la pena mencionar que Colombia es el segundo país del mundo con más variedad de anfibios y el tercero con más tipos de reptiles. Esto, por supuesto, nos debe hacer sentir muy orgullosos, pero no es solamente algo para mencionar, es también un llamado a que cuidemos a todos los animales, porque bueno, lastimosamente, y es algo que todos sabemos, las serpientes no suelen ser muy queridas, pero ellas también cumplen un papel muy importante pues en el ecosistema. Por supuesto, Caro, como mencionas, en Colombia tenemos aproximadamente 320 especies de serpientes y de esas 320 solo 50 son peligrosas. ¿Sí? ¿Peligrosas te refieres a que tienen veneno? No, peligrosas en el sentido que o pueden matar a una persona o que le puede causar un daño tremendo al cuerpo, es decir, alguna amputación, puede causar gangrena. Es decir, que de 320 solo 50 van a ser peligrosas. A eso hago referencia, porque hay otras serpientes que sí tienen veneno, pero es inocuo para nosotros, es decir, es inofensivo. Es un veneno muy, digamos, muy bajo el que podría tener la serpiente. Haz de cuentas la comparación como si fuera el veneno cuando te pica una avispa o una abeja, ¿ya? Entonces es inofensivo para nosotros, obviamente si no eres alérgica, ¿ya? Entonces, Oscar, ¿cuál estamos viendo en este momento? ¿Qué tipo de serpiente es esta? En este momento tenemos un patoco, otra víbora. Sí, esta serpiente tiene una característica peculiar, bueno, varias, es que es muy pequeña, no crecen más de 60 centímetros, son venenosas, ya, pero por ser tan pequeñas, ellas pueden dar pequeños saltos para aumentar el rango, ¿cierto?, de su mordedura. Una característica también especial, no sé si se alcanza a ver ahí en el video, es que ellas tienen una especie de nariz respingada, la tienen medio levantada. Puntuda, yo creo que sí se puede ver un poquito. Y es una característica pues que las identifica bastante bien. Para quienes se están conectando hasta ahora, les contamos que estamos desde nuestra zona de anfibios y reptiles, porque hoy el recorrido por el zoológico está dedicado a estos animales y a la importancia de su presencia en la naturaleza, porque como mencionábamos hace un segundo, todos los animales cumplen un papel fundamental y es precisamente nuestro objetivo en el zoológico recordarlo constantemente para que entre todos contribuyamos a la conservación. Nos dice Cachuguita que por eso es tan importante que si uno se encuentra una serpiente, no debe matarla y mucho menos manipularla. ¿Qué puede hacer Oscar si alguien, no sé, en su casa, en el patio, se encuentra con alguno de estos animales? Así es, gracias Cachuguita por ese aporte. Bueno, mira, te cuento un poco. Cuando encontramos a una serpiente, ¿sí? Es muy importante dejarla quieta. Si estamos en el campo, en el monte, lo más importante es dejarla quieta. ¿Por qué razón? Las serpientes no nos atacan, nosotros no somos presa de ellos, ellas no nos van a comer, ellas solo se defienden, ¿sí? Entonces lo mejor es dejarlas quietas.
Si la serpiente está muerta, ahí hay un gran problema. Muchas especies de serpientes, especialmente las venenosas, ellas siguen mordiendo 1 o 2 horas después de muertas. Entonces la persona cree que cuando está muerta y la manipula, cree que no va a hacer nada. Y hay muchos envenenamientos con serpientes muertas porque ellas reaccionan de esta manera. O sea que definitivamente la enseñanza es no manipular este tipo de animales. Definitivamente no. En el mejor de los casos es llamar al experto, un experto, a la policía ambiental o a la autoridad ambiental, sí, que es la encargada de hacer estos manejos, ¿ya? Porque aunque si bien nosotros conocemos las diferencias de estos animales, en general hay mucho desconocimiento sobre estos animales y pues bueno, también es un poco complicado de manejarlas, ¿no? Hay que tener un conocimiento especializado. A propósito de la variedad de serpientes, ¿cuál es esta que estamos viendo, por ejemplo, en este momento? Bueno, Caro, ya hemos visto la cascabel, ya hemos visto el patoco y esta es la tercera víbora que se encuentra aquí en la costa norte colombiana. Ya solo tenemos estas tres y esta es la famosa mapaná. Esta es una de las serpientes, creo yo, que más nombres comunes tiene. Ya se identifica de muchas formas. Se le conoce como mapaná. Oscar, vamos a aprovechar eso que dices y qué tal si las personas desde casa nos dicen cómo la conocen en su región mientras tú nos vas contando acerca de ella. Perfecto, Caro, me parece excelente esa idea. Bueno, Caro, te comento un poco. Esta serpiente es una de las víboras más grandes de Colombia. Pueden llegar a crecer 2,5 metros. Sí. ¿Cuánto pueden medir, por ejemplo, estas que tenemos acá en el zoológico? Esta que tenemos, en este momento tenemos dos, se puede. Estamos viendo la de la derecha. Listo. Sí. Vamos a intentar mostrar las dos. La de la derecha, sí, esta tiene aproximadamente 1,20 metros. La de la izquierda tiene 1,10 metros. Ya. Si alcanzan a ver en el video, pueden ver que a esta serpiente tiene un orificio cerca al ojo, ¿ya? Ese no es el orificio por donde respiran, esa es la foseta termorreceptora o foseta infrarroja o el lugar por donde detectan el calor, ¿ya? Una característica muy importante de las víboras, acuérdense, cascabel, patoco y mapaná, es que tienen fosetas termorreceptoras y pueden detectarle el calor de las presas. Por eso es tan importante, porque les sirve a ellas pues en el momento de la alimentación. Oscar, por ahí nos están diciendo que la conocen también como rabo seco, ¿es la misma? Así es, entonces, bueno, esperando a ver qué otros nombres le dicen, entonces ya va una, rabo seco, mapaná, es la misma. Nos dijeron muchas veces mapaná, así que creo que es el nombre más común de esta serpiente. Yo voy a mencionar unos, ¿cierto? Habrán otros más que no conozco, pero le dicen mapaná. Rabo seco es porque cuando esta víbora nace, cuando es una cría, la cola, la punta de la cola es blanca y de ahí viene el nombre, sí, parece que estuviera seca. Le dicen rabo de chucha en el centro del país, sí. La chucha es el zorrochucho aquí para la costa atlántica, sí. Entonces, para que lo tengan un poco en cuenta. También me preguntan que si es la misma talla X, eso me lo han dicho varias personas ya. Exactamente, es la misma talla X. ¿Y por qué el nombre? Si pueden ver en la imagen, se forma una especie de X. En esta se ve como un reloj de arena. En algunas especies sí se ve muy marcada la X. Si puedes vamos a acercarnos a la otra, que es un poquito más pequeña. Y ahí se ven mejor las X. Ok, entonces, claro. por esta razón le dicen talla X, le dicen Barbie amarillo, cabeza de candado, 4 narices, boquidorado. Tiene infinidad de nombres, pero todas son la misma. Definitivamente creo que es la serpiente con más nombres comunes que he escuchado acá en nuestro herpetario, en nuestra zona de anfibios y reptiles. Y acá vamos a llegar a una que es muy común en esta zona del país y es la boa. Así es, Caro. Y no solo en esta zona del país en general. En Colombia es una de las más comunes, la boa constrictora. Y como bien su nombre lo dice, ella mata por constricción, como les había Como la chocolate que vimos hace un momento. Exactamente, hace parte de la misma familia. Son unas boas, ella mata por constricción. Como pueden ver, su cuerpo es bastante musculoso y lo utilizan para este efecto, ¿no? Oscar, y por ejemplo, a veces nos preguntan qué tanto vive una serpiente. ¿Tienen más o menos el mismo promedio de vida todas o dependiendo de la especie, algunas viven más, menos? Así es, Caro, todo depende de la especie y de las condiciones de vida. Es muy diferente, por ejemplo, ¿Cuánto vive? Gracias, Caro. ¿Cuánto vive una mapaná que puede vivir aproximadamente 10 o 12 años en cautividad y 8 años en vida silvestre?
a una anaconda que puede vivir entre 15 y 20 años en cautividad. Ha habido algunos casos que llegan a vivir hasta 30, pero en vida silvestre viven 15 años, 12 años. Entonces, depende mucho de la disponibilidad de alimento y de los predadores que puedan tener cerca. De hecho, tengo entendido que las boas pueden llegar a vivir hasta 40 años bajo cuidado humano. Así es, esos son registros extremos, pero pueden llegar en ese caso. ¿Y por qué viven tanto? Pues no tienen que gastar energía en buscar alimento porque se les ofrece bajo cuidados humanos, ¿cierto? Y entonces, básicamente... y tienen atención médica. Exactamente. No hay predadores. Digamos que son muchos los factores que en el caso no solamente de las serpientes, sino de todos los animales, suelen vivir mucho más cuando están bajo cuidado humano. Y las boas, Oscar, ¿qué tanto pueden medir? Porque son considerablemente más grandes que la mapaná que acabamos de ver. Claro. Como ahora les mencionaba, la mapaná mide 2,5 metros. Esa es una serpiente muy grande. En Colombia tenemos dos tipos de esta boa. Una que se encuentra para el norte y centro de Colombia y una que se encuentra para el sur y el oriente de Colombia. Esta que tenemos acá puede llegar a medir 4 o 5 metros, ¿sí? La que te digo del sur y del oriente colombiano, esa puede llegar a 6 metros aproximadamente. Una particularidad con las boas grandes, estas constrictoras, o en general con las boas, es que la hembra siempre es más grande que el macho. Es una particularidad. Entonces, el macho puede llegar a medir 4 metros y la hembra 6. Y se presenta también, digamos, esa constante con las demás boas. Francesca Gallardo dice que le encanta el zoológico y que nos extraña. Nosotros también, Francesca, los extrañamos un montón. Estamos ansiosos de ya poder volver a abrir el zoológico para recibirlos. Pero bueno, lastimosamente, mientras esto no es posible, por eso realizamos estos Zoo en Vivo, para estar muy, muy cerquita de ustedes. Oscar, nos preguntan que algunas veces se cree que las boas pueden reproducirse o cruzarse, como se llama comúnmente, con las mapaná. ¿Esto está bien? Claro, eso es falso, es uno de los grandes mitos. Bueno, hago un poco el paréntesis. Las serpientes son uno de los animales con más mitos, mayor cantidad de mitos que puedan tener, ¿sí? Entonces, este es uno de los más comunes, que la mapaná se pueda cruzar o se pueda enrazar, la boa se pueda cruzar o enrazar con otra serpiente, específicamente la mapaná. Esto no se puede. ¿Por qué razón? Son especies diferentes, son de familias muy diferentes, ¿ya? Y hablando un poquito más fisiológicamente, los órganos reproductivos de ellas son muy diferentes, tanto el del macho como de la hembra. Haz de cuenta como si fuera llave-cerradura, ¿sí? Solo una llave abre una cerradura. Exactamente sucede con las serpientes. Entonces, por esa razón no se puede... Yo diría, Oscar, que con todas las especies en general, porque digamos que no está bien afectar la naturaleza de cada uno de ellos. Por supuesto, Caro. Y si se hace, ¿qué sucede en la naturaleza? En la naturaleza existe la hibridación, ¿sí? Son unos casos específicos, porque hace parte de la evolución natural, ¿cierto?, de los organismos sobre la Tierra, pero suceden en ciertas condiciones, ¿ya? Pero este caso, y son de animales muy cercanos, ¿sí?, que son muy familiares. Pero en el caso, por ejemplo, de la mapaná y de la boa, boa, para nada, no. Esta que estamos viendo es la boa chocolate que ya vimos hace un momento, pero acá le estamos mostrando una de un tamaño un poco diferente para que conozcan también pues lo mucho que pueden llegar a crecer estos animales. Algunos seguidores nos preguntan si hoy es día de alimentación en el herpetario. No, vamos a estar solamente hablando de ellos. Como ustedes saben, las serpientes no comen todos los días y pues hoy no es día de alimentación para nuestros animales. Así es, claro, ellas se alimentan cada 8 días o cada 15 días, dependiendo de la especie. Aquí tenemos una especie muy particular. Diría la primera exótica de nuestro recorrido. Así es, la primera exótica. ¿Qué quiere decir esto? Que su distribución geográfica, donde vive naturalmente, no está muy lejos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Esta serpiente vive generalmente en el sur y en el oriente de Asia. Viene de las islas de Sumatra, de Malasia, viene de un lugar muy lejos. Esta es una pitón de sangre y ese nombre muy característico, muy llamativo, pitón de sangre. El color es muy particular, es un rojo. Ahora tenemos una coloración parda, hay algunas que son más naranjas, más amarillas, pero por esa razón le llaman pitón de sangre. Que además es válido mencionar que hay muchos tipos de pitones. A veces nos referimos a estos animales simplemente como es una pitón, pero hay miles de especies de este tipo. Así es, Caro. Bueno, te hago un poco el paréntesis al respecto. Existen aproximadamente entre 13 y 15 especies de pitones.
¿ya? Ujú. Sin embargo, la crianza a nivel mundial ha hecho mucha reproducción de pitón precisamente para tenerlas como mascotas, y entonces ha producido muchos híbridos, muchos colores, muchas formas, y las pitones son las serpientes más comunes en el mundo para tener como mascotas, y debidamente... No en nuestro país, ¿no? Es importante mencionar que en Colombia no está bien tener este tipo de animales, sobre todo los nativos. Exactamente. Queremos aclarar también, hacer énfasis en ello. Los nativos no se pueden tener, las especies nativas no se pueden tener. Los exóticos, solo hay excepciones, pero cuando están debidamente diligenciados legalmente, ¿sí? Cuando se adquieren de forma legal. En Colombia, esto es un poco complejo. Hay otros países que son un poco más laxos al respecto, y hay que tener claridad de ello, porque a pesar que esa serpiente es exótica, si no se cuenta con la documentación legal, igualmente va a ser ilegal tenerla. Oscar nos pregunta Yadis Susan por qué comen cada 8 o 15 días. Así es. Las serpientes tienen un metabolismo muy lento, muy lento. Y tienen también un metabolismo muy especializado. Voy a hacer una comparación, cuando nosotros, los humanos, no comemos, nos duele el estómago, por ejemplo, porque producimos jugos gástricos, ¿cierto? Eso está diciendo que el cuerpo está pidiendo comida. Nosotros no podemos controlar la producción de jugo gástrico. Las serpientes tienen esa capacidad, tienen un tipo de switch, ¿sí? Que ellas, cuando no tienen comida, lo apagan, no producen jugos gástricos, y entonces pueden durar sin comer muchísimo tiempo, 6 meses hasta un año. Cuando encuentran la comida, activan el switch y pues pueden digerir la comida sin problema. ¿Y qué animales hacen parte de la dieta de estas especies? Bueno, Caro, aquí en el zoológico de Barranquilla tenemos varios animales como presas, ¿sí? Tenemos ratas y ratones de laboratorio, obviamente tenemos pollos. Todos los criamos aquí precisamente para, pues, ofrecerles el alimento a estos animales. Oscar, y de estas pitón de sangre que acabamos de ver, estamos en otra variedad de especie o de animal que pueden encontrar nuestros visitantes en el zoológico, y es el lobo pollero. ¿Qué podemos contarles a todos los que nos están viendo acerca de ese animal? Que bueno, lastimosamente está justo en un tronco y no nos deja verlo muy bien. Vamos a intentar mostrárselos por acá. Bueno, Caro, el lobo pollero, uno de los lagartos más grandes que tiene Colombia, ¿sí? Pues quiero hacer la aclaración, porque el cocodrilo, siendo un animal de 4 metros, no es un lagarto, precisamente es un cocodrilo, ¿ya? Este lagarto es uno de los más grandes. Le dicen pollero porque, a pesar que es generalista, come de todo, come carroña, es omnívoro, come frutas, verduras, también se alimenta de bastante carne, y es común que se meta gallineros en el campo, y pues bueno, hace destrozos, ¿no? Entonces por eso tiene esta reputación. Ahí puedes ver, Caro, si puedes notar en la cola que en este momento está mudando de piel. Una gran diferencia que tienen los lagartos con respecto a las serpientes en su muda de piel es que los lagartos mudan la piel por partes, por pedazos. Las serpientes mudan la piel de forma completa, es decir, desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola sale completamente entera, y en este caso, como pueden ver, ella está mudando por partes. ¿Y por qué es tan seguido que veamos a este tipo de animales mudar la piel? ¿Por qué es tan importante para ellos hacerlo? Bueno, Caro, las serpientes, o en general los reptiles, mudan de piel por varias razones. Una, están creciendo. Son uno de los pocos animales en el mundo que tienen crecimiento ilimitado, que luego de un tiempo el crecimiento es más lento, pero siguen produciendo células, ¿sí? Segundo, también se ayudan a limpiar de ectoparásitos o de animales que puedan tener encima como parásitos, y ayudan a limpiarse. También permiten un intercambio con los fluidos. Las serpientes, los reptiles en general, tienen cuerpos queratinosos. ¿Dónde encontramos nosotros queratina? En nuestras uñas, en nuestro cabello, ¿sí? Es un material impermeable. Ellos no pueden sudar, no pueden transpirar como nosotros,
intercambian agua de forma diferente y cuando mudan de piel es un momento muy importante porque les ayuda también a hidratarse. Oscar, te cuento que hay dos comentarios sobre el lobo pollero. El primero es que varios de nuestros seguidores creían al escuchar el nombre que era un lobo y esto puede pasar con varias especies. Y la otra es que nos pregunta Javi Ripoll cuál es su nombre científico. Ok, el científico de este animal es Tupinambis teguixin, ¿ya? Y Para todos los interesados en conocer más de nuestro lobo, ya saben, Tupinambis teguixin. Muy bien. Y hace parte, en inglés se conocen como tegus, ¿ya? Y existen en toda América. Antes de seguir con nuestro recorrido por el herpetario, te cuento que nuestros seguidores tienen un oído muy bueno y me dicen que desde casa están escuchando a nuestros leones rugir. Y sí, les confirmamos que sí. Los leones pueden llegar a escucharse hasta 8 kilómetros de distancia y pues nuestro recorrido está bastante cerca de su hábitat y por eso los están escuchando muy bien. Así es, Caro. ¿Y ahora dónde estamos? Porque definitivamente no es el león. Bueno, Caro, aquí tenemos una especie muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Controvertida. ¿Por qué? A esta le dicen macabrel, le dicen guacharaco, pero también le dicen falsa mapaná. ¿Por qué digo controvertida? Tiene muchos mitos alrededor de esta serpiente. Oscar, vamos a ponernos del otro lado porque Claro no que dejamos sí. ver la serpiente. Cuéntanos por acá. Sí, decía que es un animal muy controvertido porque mucha gente cree que es un animal venenoso, ¿sí? Le dicen también mapaná de agua, como la mapaná que acabamos de ver, la real. Vamos a intentar mostrarles otras al fondo para que vean un poco todas las características que Oscar nos está comentando. Sí, Caro, te comentaba, le dicen mapaná, mapaná ramera, y ramera es porque mantiene sobre las ramas de los árboles. Como estamos viendo en ese momento. Exactamente, un mapaná de agua. La gente cree que es venenosa y no, esta es una boa. Ya hemos visto con esta 3 boas en el recorrido, la boa chocolate, la boa constrictora y tenemos esta macabrel o guacharaco. Le dicen con estos nombres precisamente por la coloración. Algo muy particular con esta serpiente y que comparte con las víboras es que tiene fosetas termorreceptoras. ¿Cuál es la gran diferencia? Las víboras, es decir, la cascabel, la mapaná y el patoco, solo tienen 2 fosetas a cada lado de la cara, ¿ya? Estas boas tienen bastantes fosetas termorreceptoras, pero atrás, en la parte trasera de los labios. Sirven para lo mismo, pero en cantidades diferentes. Oscar, Dani Mateus nos pregunta cuántas de estas serpientes tenemos en el zoológico de Barranquilla. Bueno, Caro, te comento, actualmente tenemos 3 serpientes adultas, 2 machos y una hembra, ¿sí? Sin embargo, tenemos 7 crías. El año pasado estas serpientes pudieron reproducirse y bueno, ahora las estamos levantando, las estamos criando y estamos tomando algunas medidas muy interesantes porque esta serpiente no se conoce, en general, de las serpientes en Colombia no se conoce mucho. Y de la falsa mapaná nos vamos a ir a otra especie nativa de serpiente que se conoce como guardacaminos. Y por supuesto, Oscar nos va a contar, mientras nosotros la encontramos en la exhibición, un poco acerca de su especie. Listo, Caro, allá al fondo está, pero sí, creo que por la luz no se logra ver muy bien. Si no se puede ver, Caro, bueno, podemos ver aquí en la ficha, guardacaminos. ¿Por qué le llaman así? Generalmente, esta serpiente se encuentra en los bordes de las trochas, de las carreteras, de los senderos, ¿sí? En el campo. Entonces, por eso su nombre. Es una serpiente agresiva. Yo quiero dejar claro algo, aclarar algo más bien. Y es que cuando una serpiente que porque sea agresiva no quiere decir que sea peligrosa o venenosa, ¿ya? Simplemente su temperamento es de esa manera, no quiere decir otra cosa. Obviamente, toda serpiente, si llegara a morder, puede causar infecciones, pues porque la boca de ellas se alimentan de animales de monte, ¿sí? Nos confirman en casa que sí se ve, así que muy bueno, aquí nos vamos a quedar mientras Oscar nos sigue contando de la guardacaminos. Ok, entonces, a pesar que puede tener muchas bacterias en su boca, no es venenosa, sí es una serpiente muy agresiva. Y también como para que tengan en cuenta, no sé si alcancen a ver que tiene unas rayas longitudinales a lo largo del cuerpo, es decir, desde la punta de la cabeza hasta la cola tiene unas rayas. Eso quiere decir, y es una característica general de las serpientes inofensivas, cualquier serpiente que tenga rayas a lo largo del cuerpo, ¿sí?
nos da un indicio de que es inofensiva. Con esto no estoy diciendo que la vayamos a coger, no, que Eso la sí es vayamos a importante. manipular. Recuerden que ya dijimos Sí. que no podemos manipular las serpientes bajo ninguna circunstancia, a menos que sea, por ejemplo, nuestras actividades de contacto que están mediadas por un intérprete ambiental y una persona con todo el conocimiento sobre este tipo de especies. Quejo Mae nos confirma que desde casa sí se ven las rayas, Oscar. Ok, súper bien, perfecto. Entonces, ese datico como para que lo tengan anotado. Muy bien, y no hemos terminado. Si apenas se están conectando, les contamos que estamos recorriendo nuestra zona de anfibios y reptiles para mostrarles pues un poco de los lagartos, de las tortugas y por supuesto de las serpientes que habitan en esta zona. Y acá tenemos la bejuquillo café, una serpiente que es muy difícil, muy fácil de confundir con nuestras ramas. Así es, Caro, y como lo acabas de decir, le llaman bejuquillo café y tiene una particularidad, no sé si alcance a ver en el video, tiene la cabeza puntiaguda, ¿sí? Y un mecanismo de defensa de ellas es quedarse inmóvil. Justo como está en ese momento. Exactamente, parece una rama y se queda tan inmóvil que cuando el viento sopla, ella se mueve al vaivén del viento. Entonces es una característica muy, muy particular de ella. Es un animal venenoso, como hablábamos ahora, sin embargo, es inocuo para nosotros. Es decir, es inofensivo, no nos causaría daño. Muy bien, esta es una serpiente bastante larga, ¿no? Bastante, Caro. Delgada, pero bastante larga. Así es, esta que tenemos mide 1,60 m, pero en mi caso particular, yo he tenido... Camilo manejado... Tafur justo nos pregunta Sí. cuánto mide. Ahí está la respuesta, Camilo. Así es, unos 60 metros. Y como decía, en mi caso particular, yo he manejado serpientes de 2,5 metros de esta misma especie. Muy bien. Algunas personas nos dicen que no la están viendo. Vamos a quedarnos acá unos segundos más. Está justo entre las ramas, donde se unen pues varios troncos. Confírmenme en casa si la logran ver. Y por ejemplo, esta serpiente tan pequeña, nos pregunta Sammy si es del color de la madera, sí es muy parecida, por eso recibe este nombre de bejuquillo café. Así es. Nos pregunta Irina Luz que esta serpiente ¿qué come? Bueno, Caro, naturalmente ellas se alimentan de ranas y de lagartijas, les encanta, es su presa principal, ¿sí? Sin embargo, como en el zoológico es difícil, ¿cierto? La crianza de estos animales en especial, entonces le ofrecemos ratones pequeños. Ok. Bueno, Trujillo Sebas nos hace una pregunta acerca de los leones que nacieron hace años en el zoológico. Bueno, los leones ya están muy grandes. Una de las cachorras que nació es justamente una de las hembras que pueden ver acá en el zoológico. El macho está en el zoológico de Cali y otra de las hembras está en el bioparque Guacatá. Esperamos haber respondido tu pregunta, Trujillo Sebas. Y por aquí estamos casi que con la última serpiente de nuestro recorrido. Así es, Caro, y es la segunda serpiente exótica que tenemos, la pitón bola, ¿ya? Tiene este nombre muy particular y es porque cuando ella se maneja, se vuelve una bolita, literal. Un mecanismo de defensa de todas las serpientes, esta sí es de todas, es que cuando ellas se sienten acorraladas, ellas esconden la cabeza dentro de su cuerpo. Haciéndose una bolita. Exactamente, y esta lo hace mucho más, por eso de ahí su nombre, la pitón bola. Oscar Yadis nos pregunta que cómo hacemos para saber si las serpientes están bien, están vivas, cómo duran pues tanto tiempo estáticas. ¿Esto cómo lo sabemos en el zoológico? Así es, bueno, y es una muy buena pregunta. Y ahí básicamente radica la observación. Una serpiente cuando está viva, ¿cierto? Presenta unas posiciones de reposo o de descanso muy particulares, ¿sí? Cuando una serpiente está muerta o está enferma, está completamente distendida, es decir, relajada, está... por lo menos en este caso que está sobre la rama, ella estaría completamente colgada. Ok, ¿sí? Además que por eso es tan importante el trabajo de nuestros cuidadores que diariamente están precisamente rondando y cuidando el bienestar de los animales. Exactamente, entonces por eso te decía ahora que muy importante era la observación, porque nuestros cuidadores son los que diariamente nos dicen el bienestar de ellas, ¿sí? Nos dicen cuándo están bien, como ellos se la pasan la mayor cantidad del tiempo en el día con ellas, entonces nos dicen cuándo un animal está bien o cuándo un animal pues no está tan bien. Saludos a Caro Díaz que se conecta desde casa y saludos también a todas las personas que nos están acompañando en este en vivo. Y de esta pitón bola que puede estar midiendo más o menos ¿cuánto? Bueno, Caro, las pitones en general son muy grandes, sin embargo, esta pitón es muy pequeña. Llega a medir 1,5 metros. Para una serpiente, una constrictora, esta es una constrictora, como la boa, ¿sí? Es muy pequeña, 1,5 metros. Hay unas serpientes constrictoras, otras pitones más bien,
que pueden llegar a medir 10 metros, 11 metros, pero esta para que mida 1,5 metros es muy pequeña. Listo, entonces de esta serpiente que mide más o menos 1,5 metros, como nos dice Oscar, vamos a ir a una mucho más grande, que también es una pitón, pero se trata de la pitón de la India, que por supuesto es, digamos, el punto central de nuestra zona de anfibios y reptiles y que suele llamar muchísimo la atención de nuestros visitantes precisamente por el tamaño. Así es, Caro. Entonces, aquí la podemos ver. Aquí está la cabeza. Eso es. Hace un momento estaba totalmente en el vidrio y ya se nos escondió. Listo, no Creo sé. que ahí se alcanza a ver un Ahí poco se más. puede ver mejor, así es. Bueno, Caro, de esta serpiente hay bastante que decir. Bueno, como todas, esta es una de las serpientes más conocidas en el mundo, ya que es mascota, sí, en muchas partes del mundo, en muchos países. Entonces es muy conocida, la famosa pitón de la India. Ha salido en muchas películas junto con la pitón reticulada, que es la más grande del mundo, ¿sí? Esta pitón... Vamos a mostrarles un poco del cuerpo, sí, mientras Oscar nos sigue hablando. Esta pitón es una de las 6 serpientes más grandes del mundo. La hembra puede llegar a medir 6 metros. Actualmente tenemos un macho, este que están viendo actualmente, ahora es un macho, mide 4,80 metros y ya está en su tope máximo. Este macho de ahí no va a crecer más. Oscar, pero creo que es importante contarle a las personas en casa cómo hacemos nosotros para saber cuánto mide cada uno de los animales que está en nuestro zoológico, en el caso específico de las serpientes. Así es, Caro. Anualmente nuestros veterinarios organizan sesiones, llamémoslo así, los animales en general, en el zoológico, todos los animales van al médico. Sí. ¿Sí? Entonces, dependiendo del animal, va 2 veces al año, 1 vez al año, ¿sí? Y entonces, cuando nuestros veterinarios hacen los procedimientos para saber cómo está de salud, también hacemos procedimientos biológicos de medición total, medición de cabeza, y hacemos otras mediciones precisamente para saber cómo es la evolución, si está bien de peso, si está creciendo de acuerdo a su edad, ¿ya? Y estos datos también tomados de otros zoológicos que han estudiado pues estos casos. Marcela O nos pregunta cómo hacemos para saber si es hembra o macho. Precisamente a través de esos procedimientos que nos comenta Oscar, allí se hacen las pruebas correspondientes para saber pues cuál es su sexo. Dani Mateus nos pregunta cómo la sacamos. Esto hace parte pues de nuestros protocolos de manejo del área de biología. Por supuesto participan todos los cuidadores, los coordinadores, y siguiendo todas estas normas pues se sujeta al animal para poder hacer las diferentes muestras y exámenes que nos ayudan a constatar su buen estado de salud. Así es, Caro, como explicando un poco más de cómo se sexan estos animales, quiero hacer una aclaración, y es que en cuanto a las boas, ¿sí? En la parte de la cloaca, digamos, es un orificio donde convergen, es decir, están juntos los aparatos reproductores y digestivos de expulsión, ¿cierto? De los desechos del animal, y en esta zona los machos tienen unos espolones, unas uñitas que son bastante grandes, son más grandes que las de las hembras, ¿sí? Y eso nos permite superficialmente saber si es un macho o una hembra. ¿Para qué utilizan ellos, los machos, esos espolones? Cuando se van a reproducir, los machos empiezan a estimular a la hembra con esto. Sí. Y entonces, bueno, puede suceder la reproducción. También hacemos unas pruebas, así es, de extracción de hemipenes, ¿cierto? Para saber si es macho o es hembra, pero esto es algo un poco más especializado. Listo. Vamos entonces, mientras continuamos con este en vivo y respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen, a contarles que además de esta explicación que nos ha dado Oscar, vamos a mostrarles un poco más de cerca algunos animales para que ustedes pues puedan ver sus particularidades. Vamos a empezar con ¿qué, Oscar? Bueno, claro, aquí tenemos otra de las tortugas que tenemos en el zoológico. A esta le llaman tortuga cajita, o también le dicen tortuga tapaculo. Esta tiene ese nombre tan particular, tan peculiar, por esta razón. Es una de las pocas tortugas, no sé si se puede ver, que tienen estas bisagras aquí, ¿sí? Entonces ella esta tortuga, cuando se siente amenazada, ella se oculta, ¿sí? Esconde las patas, la cola, ¿sí? Y entonces cierra
El plastron es toda esta área de la tortuga. Entonces, estas bisagras las pueden mover y pueden esconder su cabeza y sus patas, de ahí su nombre. Nos dicen que también se le conoce con el nombre de pecho quebrado. Así es, correcto. Bueno, Caro, y para ya finalizar, y como para hacer un poco más explicativo lo que hemos visto de las serpientes, vamos a continuación a ver dos animales. Yo les cuento que Oscar, como él nos está diciendo, nos va a mostrar un poco más de cerca algunos animales para que ustedes pues, puedan conocer eso. Y mientras tanto les cuento que no estamos haciendo en vivos todos los días, pero sí muy seguido. Por eso deben estar atentos a nuestras redes sociales para conocer las fechas y las temáticas que vamos a tratar en cada uno de ellos. Y bueno, a los amantes de las serpientes creo que les va a encantar esta parte. Aquí está. Bueno, Caro, entonces, no sé si nuestro público nos puede decir cuál es esta, antes de decir el nombre. Vamos a empezar a hablar a manera de pistas mientras ellos en casa definen la especie. Así es, entonces esta ya la vimos, fue la de las últimas serpientes que vimos. Es un animal exótico, ¿sí? También lo mencionamos. Y entonces quiero precisamente que veamos una diferencia entre una pitón y una boa, es decir, un animal exótico y la boa que es nativa nuestra. Entonces, por allí nos están diciendo que es una boa. ¿Tú qué dices, Oscar? No. Está ganando boa. Les cuento, señores, no es boa. No es boa, pero hizo parte de las serpientes constrictoras que vimos en el recorrido por nuestra zona de anfibios y reptiles. Nos preguntan que es una pitón bola. Correcto. Así Nos es. respondió Andy Acosta. Muy bien, Andy. Entonces, aquí tenemos una pitón bola, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una serpiente bastante musculosa. También no sé si pueden ver que está sacando la lengua. Ellas, las serpientes y muchos lagartos huelen con la lengua. Tienen la lengua bífida o que está dividida en dos. Esto lo hacen para recoger más moléculas de olor y pues bueno, huelen mucho mejor que nosotros. Digamos que huelen con su lengua. Exactamente, entonces aquí que la tenemos, no sé si puedes apreciar, Caro, que tiene unos orificios sobre los labios, aquí precisamente. No sé si se alcance a apreciar, sí. Entonces esas son las fosetas termorreceptoras. Una gran diferencia de esta pitón que tiene fosetas termorreceptoras con unas boas. Vamos a intentar no mover tanto, Oscar, para que las personas puedan ver desde casa. Con las boas que tienen fosetas termorreceptoras es que la pitón tiene las fosetas en la parte delantera de la trompita, ¿sí? Aquí de la cabeza. Las boas, como te decía anteriormente con la macabrel, la tienen en esta zona, en la parte trasera, ¿sí? Y aquí la tenemos en la parte delantera, mira. Nos hacen una pregunta que es muy común, Oscar, y qué raro que no la habían hecho, si las serpientes son babosas. Negativo, para nada. ¿Cómo pueden saber o cómo sentir un poco la textura, obviamente sin tocar una serpiente? Exacto. Entonces todos allí en casa pueden hacer el ejercicio y se pueden tocar las uñas. Como les decía anteriormente, la piel de las serpientes es queratinizada, tiene queratina, ¿sí? Entonces, se dice popularmente que es babosa. Puede ser que porque brilla, no sé si alcanzas a ver que esta serpiente está brillando bastante, está en una excelente ¿Es por la queratina? condición. Exactamente. Entonces, esta queratina le permite dar este brillo, la misma queratina y otras sustancias de su piel también le permite dar esos visos también tipo arcoíris, ¿ya? Y entonces muchas personas creen que es babosa por eso, pero eso es falso, es simplemente el brillo de las serpientes. Dice Jules Romero que son súper suaves, de hecho sí, las serpientes son muy suaves al tacto. Así es. Pero creo que no solamente tenemos esta pitón bola para mostrar. Así es, entonces tenemos un segundo individuo para mostrarles. ¿Cada cuánto cambian de piel las serpientes? Nos pregunta C. de la Cruz. Ok, depende de la especie y del tamaño. Dependiendo de la especie y del tamaño, porque recuerden que como nos contaba Oscar, ellas lo hacen como parte de su proceso de crecimiento y también para limpiarse de algunos parásitos o de cualquier tipo de material que puedan tener sobre su piel. Así es, Caro. Es muy diferente una anaconda que mida 5 metros, ella va a mudar de piel aproximadamente 2 meses, a una guardacaminos que es pequeña, ¿sí? Y muda cada mes o cada 15 días. Entonces, depende de la especie y depende del tamaño del animal.
Esta que tenemos aquí, sí, es una boa, como nos estaban diciendo hace un rato. Así es, y pueden ver cómo está sacando la lengua. Ahí está oliendo a Caro, está viendo. La serpiente quiere saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que hay alrededor? Creo que están todos en casa viendo muy de cerca la lengua de la serpiente. Y ahí está perfecto, y quiero que me digan si pueden ver fosetas termorreceptoras. No por donde respira, que esos son los orificios nasales por donde respira. Si pueden ver otros orificios. Vamos a ver qué nos dicen en casa. Acá yo los veo, vamos a ver si nuestros seguidores los alcanzan a ver. Nos preguntan si muerde, Oscar. Por supuesto que sí. Como todo animal que tenga boca y tiene dientes, puede morder, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos animales han sido condicionados para estos procesos de educación, ¿ya? Y ellos pueden morder, pero este no es el caso porque ya tiene... Están habituados al contacto. Exactamente. Y digamos que no genera pues de estos comportamientos a menos que se sienta amenazado de alguna manera, y por supuesto Oscar sabe cómo debe manipularlas, cuál es la manera de hacerlo para que además esto no genere ningún tipo de molestia ni malestar en el animal, porque por supuesto no lo haríamos. No vamos a mostrar al león, no vamos a mostrar otros animales, hoy estamos solamente en nuestra zona de anfibios y reptiles. Si quieren ver el recorrido completo que realizamos por el zoológico, lo encuentran en nuestro último IGTV. Entonces, Caro, como lo podemos apreciar un poco mejor, esta serpiente no tiene esas fosetas. Esta no se quiere quedar quieta para la cámara. Esto ahí sí. Solo tiene el orificio nasal por donde ellos respiran. Entonces es una gran diferencia que tiene esta serpiente de las pitones, que todas las pitones sí tienen esos orificios por donde detectan el calor. Listo, vamos entonces a ir guardando a nuestra boa, Oscar, y mientras tanto le voy a contar por supuesto a nuestros seguidores que, como saben, estos son espacios que estamos haciendo para que conozcan un poco más de las labores que hacemos diariamente en el zoológico, para que conozcan la labor de nuestros cuidadores, de nuestro personal de biología y veterinaria, porque seguramente pues son espacios que de pronto en el día a día o en sus visitas no alcanzan a conocer. Oscar, nos preguntan cuál es, y con eso vamos a cerrar, la diferencia entre víbora y reptil. Entre víbora y serpiente. Ok, Caro. Las víboras son serpientes. Todas las culebras, víboras, boas, las corales, no mencionamos hoy corales porque no tenemos corales, que son las serpientes que tienen anillos de colores, ¿sí? Todas son serpientes. Lo que sucede es que no todas son víboras. Como estoy mencionando, hay algunas víboras, hay algunas serpientes que son culebras, otras serpientes que son boas y así sucesivamente. Entonces, la víbora es una serpiente. Muy bien. Muchísimas gracias a Oscar, por supuesto, por habernos acompañado, y a todas las personas que se conectaron con nosotros con este show en vivo dedicado a los anfibios y a los reptiles en nuestro zoológico. Recuerden que para acompañarnos en otra sesión de show en vivo simplemente deben estar muy atentos a nuestras redes sociales. Gracias.